que lo favorecían. En la soleada y complaciente Murcia hay un lugar oscuro y podrido donde no llega la luz del sol ni se huele el aroma de azahar. Más bien huele a orines y allí las ratas, grandes como gatos, corretean entre los cuerpos inertes de los toxicómanos recién chutados. El bloque B10 del Polígono de la Paz en el centro de Murcia supone todo un monumento a la desidia de las administraciones y un fracaso de nuestra sociedad. Supermercado de la droga, foco de insalubridad, tumba abierta. La policía lo ha registrado y tapiado 2 veces en lo que llevamos de año y puede que caiga una tercera porque se vuelve a vender droga. 70 detenidos en 2 intervenciones. La primera entrada y registro fue el 29 de abril. El bloque B10 tiene 12 pisos repartidos en 3 plantas y se entró en 5 viviendas. Un despliegue espectacular de medio centenar de agentes de la Policía Nacional cortó el tráfico de las calles circundantes, dispuso un perímetro de seguridad y comenzó el registro. Garito a garito, allí fueron detenidas 40 personas, la gran mayoría toxicómanos, algunos con órdenes de búsqueda. Los agentes se incautaron 40 gramos de heroína, 10 de cocaína, 7.000 euros, medio kilo de cogollos de marihuana y 60 plantas. Al acabar, se tapiaron las puertas. En el segundo registro, un 24 de agosto a las 4 de la tarde y con el calor que hacía, fueron detenidas 30 personas. Entre fuertes medidas de seguridad, los agentes procedieron a registrar otras tantas viviendas del bloque en la segunda y tercera planta. En esta ocasión se incautaron unos pocos gramos de estupefacientes, pero con su intervención los agentes demostraron que en este edificio que había sido tapiado volvieron a vender droga. La mayoría de los detenidos fue puestos en libertad al día siguiente con la correspondiente acta por posesión de drogas. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en su interior, en el interior de ese bloque? ¿Cómo se organizan estas estructuras mafiosas para aguantar acometida tras acometida los golpes policiales? El supermercado de la droga, en verdad, es un búnker suizo. Puertas blindadas que necesitan de muchos golpes o hasta radiales. Las puertas permiten a los de dentro deshacerse de la droga por estos agujeros o en lejía. En estas habitaciones se vende y se consume la droga, a veces 10 o 12 personas en pocos metros cuadrados. Lo hacen así para no salir con los estupefacientes a la calle y ser pillados por la policía. La estructura que detrás, tal y como aseguran fuentes policiales, es que el chalet está abierto las 24 horas. Trabajan unas 10 personas en turnos de 8 horas. Unos son los aguadores, con sueldo fijo, los vendedores por comisión, los recaudadores retiran el dinero cada cierto tiempo y los correos, los proveedores de droga, cuando se acaba. Oficialmente este edificio está declarado en ruina económica, es decir, es responsabilidad de los inquilinos, que los hay con nombres y apellidos. El deber reparar las viviendas que carecen de agua y de luz. Las investigaciones policiales determinan que son 4 los posibles cabecillas que lideran este supermercado de la droga. Y todos tienen un apodo. Son el Bolas, el Cherrique, su hermano, el Cherrique Alfonsi y Kiko. Para hablar en profundidad de este tema nos acompaña el abogado de una de estas personas, el letrado Raúl Pardo Geijo. Señor Pardo Geijo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Usted representa a Enrique, alias Kiko, sí, que es, según la investigación policial, uno de los principales cabecillas. Sin embargo, nunca ha sido detenido allí y está en libertad con cargos. A ver, un inciso. Antes de todo, realmente lo que dice la policía es que el cabecilla único es Enrique de Cádiz, alias Kiko, y es el que regenta todos los garitos. Eso es lo que dice la policía, algo incierto. No solo eso, sino que como hay 2 causas, hubo una primera y luego otra después, lo que vienen a decir ya en la segunda es que es el factotum, en el sentido siguiente. Él es el que compra la droga, él es el que dirige a todos los subordinados y le da las órdenes de todo lo que tiene que hacer, él es el que dice quién tiene que recaudar dinero, él es el que dice quién tienen que ser las puertas, quién tienen que ser los aguadores, etcétera. Todo eso... Toda esa estructura la llevaría supuestamente su representado. Sí, es que es lo que dice, o sea, es decir, no sé la diligencia... Pero tan solo 23 años, es muy joven. Ser joven no es sinónimo de tener una capacidad.
Eso es lo que a él se le achaca. Es totalmente incierto, realmente. Entonces, el procedimiento, a mi juicio, está muy mal desarrollado, por cuanto lo que se viene a decir son meras sospechas policiales sin sustento probatorio alguno, ni siquiera fáctico, donde se limitan a decir que mi representado es el escalafón principal, teniendo a sus súbditos o acólitos en una escala más baja, sin ninguna prueba, sin nada, o sea, es decir, nada que lo respalde. Una de las cosas que se dice es que si no ha aparecido por ese inmueble de La Paz es por una medida de seguridad precisamente para no ser detenido. No tiene por qué, vamos a ver, este señor, ya le digo, cuando si él es el que trae la droga, si él es el que dirige, si él es el que tal, debería estar ahí, no estaba. Pero aún así, cuando yo sabía que lo estaban buscando porque contacté con la policía, dije, señores, ¿qué queréis? ¿Que traiga a Enrique? Pues inmediatamente traigo a Enrique, voluntariamente se trajo e inmediatamente le dije... Pero se negó a declarar, no aportó nada. No, se negó a declarar a mi propuesta, es decir, como siempre hago, es decir, si yo no tengo unas diligencias donde las he podido estudiar, yo digo sencillamente, aquí no se declara, y se acabó. Entonces, vi por encima lo que había y dije, aquí no se declara porque me lo tengo que estudiar. Las imágenes son espectaculares de la organización que hay atrás, las medidas de seguridad, todo lo que se encontró eso es espectacular, pero, de ese inmueble. Sí, señor, pero que no tiene nada que ver con mi patrocinado. Es decir, a mi patrocinado le imputan eso, sin ninguna base, no hay ninguna vigilancia ni hay absolutamente nada. Dicen que ha entrado como otras 100 o 200 personas a la puerta y a consumir, etcétera. Puede ser, Enrique, pero puede no ser. Es decir, si, por ejemplo, a mí me dicen, Raúl Pardo ha entrado allí, y yo no he sido, pues ¿qué voy a hacerle? ¿Qué tiene que hacer la policía en estos casos? Pues muy sencillo, si hay medios perfectos, y se hacen en otros clanes mucho más gordos, como se han hecho en el clan de los Pijetes o en otros que tienen mucho más calado. Pues si usted cree que Enrique de Cádiz es el que ha entrado en esa puerta, ya que están vigilando, grave usted cuando entra, que lo pueden hacer perfectamente, y identifiquemos que es él, porque no debe olvidarse que estamos en una zona donde la mayoría de las personas son de etnia gitana y comparten las mismas características físicas y es muy fácil confundir a una persona. ¿Está insinuando eso, que se le ha confundido por alguna otra persona? Eso es lo que nosotros pensamos. Y dentro de, por ejemplo, de esa valoración que ha hecho, ¿hay otras zonas semejantes al chalet en la región de Murcia en base a su experiencia como penalista? Porque las medidas de seguridad que se toman tanto dentro y las veces que han sido registrados y tapiados, asombra esa terquedad en seguir ahí en el narcotráfico. Sí, yo cierto es que no dejo de asombrarme de las medidas de seguridad, me parece bien de cara a su negocio, que yo no tengo por qué juzgarlo, pero todo eso es ajeno a mi representado. Es decir, mi representado llegó un momento en el que le dije, oye, Enrique, tienes que irte de aquí porque van a ir a por ti. ¿Irte de aquí, no de Murcia o de...? No, de Murcia, vete a otro pueblo. Y efectivamente se fue a otro sitio, hicieron otra investigación. Enrique de Cádiz es el cabecilla, dirige todo, es el que organiza, es el factor Dune, es el que hace todo. Digo, vete de aquí. Y efectivamente vinieron las diligencias policiales y otra vez lo mismo de siempre. A este señor no debe olvidarse que tuvo esta causa en mayo y luego otra en septiembre o en agosto. Pero es que en el ínterin tuvo otra donde le acusaban de conducir un vehículo sin permiso, cuando está acreditado que quien conducía era otra persona. Sí, y sin embargo le atribuye a la policía sin ningún género de dudas que era él. Y eso es incierto. Al margen de la defensa que hace legítima de su representado, ¿cree que el juzgado podría declarar el derribo de ese inmueble? Claro, es lo que pretende, ya lo ha tapiado y puede, si considera que está en estado ruinoso, puede hacerlo. Lo que pasa es que la entrada y registro en este concreto local es nula, porque se ha hecho sin el titular. Pero si ahí no hay ningún titular, aquí está vacío. Sí hay nombre y apellidos que tienen... Vamos a ver, la entrada y registro tiene que hacerse en presencia del titular. Y si no se halla, en presencia. Es que no habita la casa, el titular. Vamos a ver, ¿eso quién lo dice? ¿La policía? No lo sé. Es que no lo sé. Entonces, el asunto es, titular, si es localizable y estaba localizable desde un primer momento, lo que debe hacerse es llamar a ese titular para que esté ahí presente porque es el interesado. Si no se localiza porque está fuera o lo que sea, en presencia de varios testigos. De acuerdo, y eso no se ha hecho. Entonces, claro, es una nulidad, a mi juicio, como un castillo.
punto. Pues Letrado, muchísimas gracias por explicarnos este asunto, pero no se vaya porque hay otro que le quiero comentar también. Hasta aquí lo que teníamos previsto en el guión esta semana, pero la actualidad nos ha roto los esquemas. Desde ayer a las 8 de la mañana venimos informando de un terrible cambio en el caso del crimen de Calacortina. Un tema que ya abordamos aquí la semana pasada, ustedes lo vieron y si no lo pueden ver en nuestra página web. La novedad es que uno de los 6 policías detenidos por la muerte de Diego Pérez ha fallecido en prisión, después de un año privado de libertad por orden judicial. La noticia ha roto de dolor a los amigos y familiares del resto de agentes detenidos. Gregorio Javier, de 40 años, falleció esta semana mientras estaba encarcelado en una prisión de Madrid. Todo apunta a que podía tratarse de una pancreatitis, pero habrá que esperar la autopsia que se ha realizado. El policía ingresó en un hospital de la capital y murió horas después. Este hecho ha generado una auténtica oleada de indignación y rabia en Cartagena. Que siempre estamos hablando de presuntos, y aquí ya enseguida se condenaron. Entonces la palabra es indignación, estamos indignados. Llevaba un año en prisión preventiva en Madrid. Hace días dijo que no se encontraba bien y fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Horas más tarde fallecía. Los primeros indicios apuntan a que ha sido una pancreatitis aguda. A la tensión que rodea el caso de Calacortina se suma la muerte de Gregorio y abre de nuevo el debate sobre las decisiones judiciales. En Cartagena, compañeros y familiares se han concentrado frente a la comisaría. Sus caras mostraban el dolor y la indignación y sus gestos, respeto materializado en velas y flores. Hasta ayer estaba en un estado de subidón a raíz de las concentraciones, que le había venido muy bien el comprobar el apoyo que estaban teniendo por parte de Cartagena. Esto les ha caído como un jarro de agua fría. Poco más, es que tampoco podemos decir lo que pensamos a lo mejor. Hay muchos casos de políticos que siempre estamos hablando de presuntos, y aquí ya enseguida se condenaron. Entonces la palabra es indignación, estamos indignados. Y es que familiares, amigos y abogados llevaban meses pidiendo la libertad provisional para los 6 agentes imputados por delitos de asesinato y detención ilegal. Señor Pardo Geijo, usted representa a uno de los policías que están detenidos por esta cosa. Lo primero, para que quede muy claro, Gregorio Javier García Miras estaba en prisión. Es responsabilidad de instituciones penitenciarias su cuidado y no, por tanto, de la jueza que lo envió a prisión provisional. ¿Qué opina? No, efectivamente, vamos a ver. Este señor es responsabilidad de instituciones penitenciarias, pero realmente su muerte se ha producido por considerarse inocente, no superar esto y efectivamente ha fallecido. ¿Se conoce la causa de la muerte? No, no se conoce. Se ha publicado por prensa, yo no tenía ni idea de que era una pancreatitis, pero por lo que yo tengo entendido no ha sido así. Es decir, este señor empezó a vomitar y por lo que sabe todo el mundo ya prácticamente, vomitar sangre y vomitar tal. Fue a los servicios de instituciones penitenciarias, hicieron lo que pudieron, llamaron a una ambulancia cuando la cosa estaba mal, tardó 1 hora y media, cuando fueron le intentaban reanimar porque le dio una parada cardíaca y a la segunda ya falleció. Esto lógicamente, a mí me importa bien poco lo que diga Extremera, es responsabilidad de instituciones penitenciarias que tendrá que dilucidar qué es lo que ha pasado, porque instituciones penitenciarias es el que tiene que velar por el buen curso y el buen cuidado de los presos preventivos. Por eso no se ha hecho. ¿Cómo puede afectar esto al proceso? Ahora hay 5 supuestos autores de este caso que están en prisión provisional. Se ha solicitado ya por algunas partes que salgan ya en libertad. No. Lo que se ha solicitado después de esto, que es un revuelo, lógicamente, lo solicité yo primero porque me interesaba era el traslado para que pudiese acudir al entierro, del cual no tengo noticia. La libertad provisional no se solicitó así, fue la comparecencia del 25 del jurado, donde está el sobreseimiento por varios motivos, por la detención ilegal, porque solo está por el testigo protegido y no hay nada más para la detención ilegal, el homicidio, que no hay absolutamente nada más, todas las pruebas que he solicitado son exculpatorias, y solo hay un forense, que es el señor Hermosilla, que le contradijo por primera vez y me lo reconoció en el acto de la vista que tuvimos, que le corrigió su compañera Senac. Ese señor decía que la muerte había sido